A continuación les voy a mostrar cómo se resuelve una tabla de frecuencia. El primer paso es leer el ejercicio, que dice así: la siguiente tabla de una muestra de la población ecuatoriana nos indica la cantidad de dinero que un padre de familia paga por servicios públicos. Aquí nos muestra la tabla con los valores asignados y esta nosotros la debemos copiar en la tabla de frecuencia sin que se repitan los números, como por ejemplo 49, 39, 28, 21, sin que se repitan, y así sucesivamente hasta llegar al final de la tabla. Después de esto vamos a resolver la frecuencia, que esta debe ser el número de veces que se repite cada variable, como por ejemplo el 49 se repite una vez, el 39 se repite 2, el 28 1, y así sucesivamente hasta llegar al final. Adicional a esto, se le hace una suma y este es igual al número de datos, que el resultado fue 45. Después se realiza la frecuencia relativa, y aquí utilizamos una fórmula que es F1 dividido por N por 100, y nos quedaría así: 1, que es de la frecuencia, dividido para el número de datos, que es 45, por 100, que nos da como resultado 2.22. Y eso hacemos lo mismo con el 2 dividido para 45 por 100, y esto nos da 4.44. Y así lo hacemos consecutivamente con todos los números de la tabla, para que nos dé todos los resultados exactos. Como siguiente paso va la frecuencia acumulativa, donde tenemos que copiar el número de la frecuencia 1, y el ejemplo sería 1 más 2, que nos da 3. Este procedimiento lo tenemos que hacer con todos los números, como por ejemplo 3 más 2, que es igual a 3 más 1, que es igual a 4, y así sucesivamente con todos hasta completar la tabla. Y para finalizar vamos a resolver la frecuencia acumulada relativa, que es similar al anterior paso. Debemos copiar el 2.22 y este le sumamos 4.44 y nos da como resultado 6.66. Este 6.66 lo sumamos 2.22 y nos da como resultado 8.88. Esto lo debemos hacer con todos los números de la tabla para que nos dé un resultado exacto de 99.9. En algunos ejercicios nos sale un margen de error de 100.2, pero esto varía dependiendo de cómo esté planteado el problema. De esta manera se resuelve una tabla de frecuencia. Espero les haya servido. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Hoy les voy a explicar cómo sacar la media, la mediana y la moda después de haber conseguido ya la tabla de frecuencias. Como primer paso tenemos, para sacar la media necesitamos la siguiente fórmula, que es: media es igual a la suma total de XI y FI sobre el número total de términos, que podemos representar también con N. Para conseguir la suma total de XI y FI, sumamos toda esta columna. Al sumar, obtendremos 2696 y reemplazamos en la fórmula sobre el número total de términos que nos da el ejercicio, que viene a ser 40. Una vez que lo colocamos ya en la fórmula, procedemos en la calculadora y lo resolvemos. Nos viene a dar 67,38 y esta sería la media. Como segundo paso tenemos la mediana. Para esta utilizamos la siguiente fórmula, que es: mediana es igual al límite de intervalos más el número total de términos sobre 2 menos FI a la menos 1.
dividido para FI por la amplitud. Empezamos a reemplazar los términos en la fórmula y nos quedaría así: el límite de intervalo, que vendría a ser, según la tabla, 61, más el número total de términos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es 40, dividido para 2 a la menos 9, que vendría a ser FI a la menos 1. Sería el término anterior, 9, sobre 25 por la amplitud, que vendría a ser 17. Una vez que tenemos ya reemplazado totalmente la fórmula, empezamos a resolver. 11 por 17, que nos da 187, y 25 por 1, que nos da igual a 25. Ya. Y resolvemos. 187 dividido para 25, que nos da a 7,48, más 61. En total la mediana nos da 68,48. Como tercero y último paso, vamos a sacar la moda. Para este utilizaremos la siguiente fórmula, que es límite de intervalo más FI menos FI a la menos 1 sobre FI menos FI a la menos 1 más FI menos FI más 1 por la amplitud. Empezamos a reemplazar la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera: LI, que viene a ser el límite de términos, el límite inferior de términos, que vendría a ser 61, como ya lo vimos en el ejercicio anterior. 61 más FI, que vendría a ser 25 menos FI a la menos 1, que sería el término anterior, que vendría a ser el 8. Listo. Sobre FI igual, otra vez 25 menos FI a la menos 1, que igual es 8, más FI, que vendría a ser 9, como podemos ver en la tabla, 9, menos FI más 1, que sería el término que va después, o sea, el 6. Por la amplitud, que vendría a ser 17. ¿Cómo sabemos cuál es la amplitud? Para esta tenemos que restar 61 menos 78, que nos viene a dar 17. Una vez que ya tenemos reemplazado todo el ejercicio, empezamos a resolver. 25 menos 8, que nos da 17. 25 menos 8 igual nos da 17, más 9 menos 6, que nos da 3, por la amplitud, que es 17. Continuamos resolviendo. 17 más 3, que nos da 20, por la amplitud de 17. Como no tenemos cómo multiplicar, ponemos sobre 1. Ya. Y multiplicamos 17 por 17, 289 sobre 20 por 1, que nos da 20. Dividimos la siguiente fracción: 289 dividido para 20, que nos da 14,45 más 61. Y finalmente obtenemos como moda 75,45. Esto sería los pasos para sacar la media, la mediana y la moda. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a explicar cómo elaborar una tabla de frecuencia que nos sirve para resolver ejercicios con mayor facilidad. Entonces, tenemos el ejemplo que dice: la siguiente tabla nos indica una muestra de personas de la tercera edad, la cual nos indica la cantidad de gramos de azúcar que consumen a diario. Entonces, para poder resolver este ejercicio necesitamos elaborar una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia cuenta con 4 casillas, 4 o 5, en algunos casos hasta 7, las cuales constan como es la variable,
desarrollar la frecuencia debemos de escoger el número el número menor al mayor. Entonces aquí en este caso tenemos que el número menor es el 21 y procedemos a poner el 21, eso sí teniendo en cuenta que no se repite. Entonces vamos 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31 y 34, así vamos colocando todos los datos que nos dan en el ejercicio. Para resolver la frecuencia debemos de colocar lo que se repite, la cantidad de veces que se repite el número, como por ejemplo aquí el 21 solo se repite una vez, el 23 se repite dos veces, el 25 solo una vez, el 26 se repite igualmente dos veces, y así vamos colocando las veces que se repitan todos los números en el ejercicio. Y al final tenemos que hacer la suma que nos debe de dar la cantidad de datos que tenemos en el ejercicio. En este caso es 45. Para resolver lo que es la frecuencia relativa, debemos de tomar los números de frecuencia y dividirlos para la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es 45. Entonces 1 dividido para 45 me va a dar 0,022. 2 dividido para 45 me va a dar 0,044. Y así vamos dividiendo todos los números de la casilla de frecuencia. Y al final tenemos lo que es hacerle la suma, que nos va a dar 1. En algunos casos nos va a dar 0,99, pero se debe a algún caso de lo que es dificultades de divisibilidad. Para resolver lo que es la frecuencia acumulativa, como el mismo nombre lo dice, acumulativa, se acumula lo que es la casilla de frecuencia. Cogemos el primer número, que es el 1, y lo sumamos con la siguiente casilla, que es el 2. Entonces 1 más 2 me va a dar 3. 3 más 1 me va a dar 4. 4 más 2 me va a dar 6. 6 más 2 me va a dar 8. Y así vamos sumando todos los datos y nos van a ir saliendo lo que es el resultado hasta llegar a 45, que es la cantidad de datos que tenemos. Y para resolver el porcentaje, como el mismo nombre lo dice, el porcentaje, multiplicamos por 100. Cogemos lo que es los dígitos de la frecuencia relativa y los multiplicamos por 100. Entonces 0,022 por 100 me va a dar 2,22. 0,044 me va a dar 4,44. Y así vamos resolviendo todos los datos de la frecuencia relativa, multiplicándolos por 100, y nos van a dar todo lo que son las respuestas del porcentaje. Al final el resultado nos va a dar 100, y así podemos resolver lo que es la tabla de frecuencia, que es, en algún futuro nos llega a servir para resolver lo que es la moda, la mediana y la media. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Hoy les voy a enseñar a cómo realizar una tabla de frecuencia con datos agrupados y a sacar la media, mediana y moda. Tenemos este ejemplo que dice: un parqueadero realiza una encuesta sobre cuántas horas al día permanecen los vehículos de sus clientes. Aquí tenemos esta tabla. Como primer paso vamos a encontrar el rango y vamos a utilizar esta forma. Segundo, vamos a encontrar el número de intervalos utilizando esta forma, que al multiplicar esto nos va a salir un número y tenemos que aproximar, que aquí en este caso nos sale el 5. Tercero, vamos a encontrar la amplitud con esta forma,
que vamos a dividir el rango por el número de intervalos, que en total en este caso nos salió el 4. Para encontrar los intervalos debemos empezar desde el número menor incluido más la amplitud, que era el 4, que sería un total de 6 no incluido. Para realizar el otro intervalo bajamos a 6 incluido y sumamos a 4 de la amplitud, y así sucesivamente hasta encontrar los demás intervalos. Ya, para la marca de clase sumamos dos números de los intervalos, que sería en este caso es 8 dividido para 2, que sale 4, y en este sería 16 dividido para 2, que sería 8, y así continuamos con los demás intervalos. Para encontrar FI debemos ver cuántos números se repiten dentro del intervalo 2 y 6. En este caso se repitieron un total de 10 números. Colocamos el 10 y vamos sacando de cada uno así mismo. Para encontrar XI por FI multiplicamos la marca de clase por FI y sería 4 por 10 es 40, y así vamos haciendo con cada uno de ellos. Para la frecuencia relativa vamos a dividir el número que se encuentra en FI por el total de números, que sería el 40. 10 dividido para 40 sería 0,25, y así vamos a sacar de cada uno de estos números. Y para la frecuencia relativa acumulada vamos a sumar los números de FI, que sería 10 más 5, que sería 15, 15 más 8, que sería 23, 23 más 10, que sería 33, 33 más 7, que sería un total de 40. Para la media reemplazamos en esta fórmula, que sería la suma total de XI por FI, que es 476, sobre la suma total de FI, que es 40, y al realizar esto nos sacamos como un eje. La mediana vamos a reemplazar la siguiente fórmula, pero primero tenemos que encontrar la mediana de esta tabla, que va a utilizar la división del número total sobre 2, que en este caso es el 40 sobre 2, que nos da un total de 20, pero buscamos el 20 en el valor absoluto acumulado. Como no hay, buscamos el aproximado, que sería el 23. Vamos a trabajar con esta fila. Luego reemplazamos la fórmula, que sería mediana es igual al límite inferior, que en este caso es el 10, más la amplitud, que era 4, por n, que es 40 sobre 2, menos la frecuencia anterior, que es 15, sobre 8, que nos da la mediana es igual a 12,5. Primero ver el límite se repite más veces, en este caso es el 4 se repite 10 veces, 16 10 veces. Entonces vamos a encontrar los modos, que sería, al reemplazar en la fórmula, sería modes igual al límite inferior, en este caso es el 14, más la amplitud, que era 4, por FI, que es 10, menos la frecuencia anterior, que es el 8, sobre la FI, que es el 10, menos la frecuencia anterior es 8, más la FI, que es 10, menos la frecuencia posterior, que es el 7. Ya, al realizar esto nos sale moda es igual a 15,16, que es la primera moda, y la segunda realizamos el mismo proceso, que nos debe salir esto.